Buenos días. Primero que todo, debo darle gracias al Todopoderoso por permitirme estar con ustedes y a ustedes por permitirme compartir los conocimientos hacia el tema que hoy nos abarca. Hoy vamos a compartir algunos aspectos clínicos relacionados con la obesidad y sus mayores complicaciones en la edad pediátrica, con el firme propósito de crear en el ambiente médico la necesidad de prestar más atención a esta enfermedad que cada día aumenta más en nuestro medio. La obesidad ha sido denominada la epidemia del siglo XXI y nuestro país no se escapa de los acontecimientos desencadenados por esta enfermedad y el compromiso que se deriva de su atención a edades posteriores. Así tenemos que para Colombia, según la encuesta nacional de salud de 2005 y 2007, cerca de más del 50% de la población está en sobrepeso y obesidad. Y hoy nos vamos a referir al desarrollo de la charla en cuanto a la definición de la obesidad, factores predisponentes, génesis de la obesidad, diagnóstico de la obesidad y el síndrome metabólico y el manejo de la obesidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como el exceso de grasa que afecta la salud del paciente en cualquier entorno, bullying, psicológico, autoestima, etc. Y podemos definir a la obesidad como una enfermedad crónica, recidivante, multifactorial, neuroconductal, en donde un aumento en la grasa corporal promueve disfunción del tejido adiposo, dando como resultado procesos metabólicos, biomecánicos y psicosociales adversos que comprometen la salud del individuo, condición en la cual el tejido adiposo afecta de manera adversa la salud y el bienestar, es decir, el porcentaje de grasa que está acumulado. Y en consecuencia a esto, podemos decir que el aumento de la ingesta calórica, junto con la disminución del gasto energético, dado por la disminución en la actividad física y el ejercicio vigoroso, el aumento en el tiempo de sedentarismo, conllevan a un balance energético positivo, dando como resultado la saturación de la capacidad de expansión del tejido adiposo o la incapacidad de expansión del tejido adiposo subcutáneo, la lipodistrofia, cuyo exceso de lípidos se va a acumular en la adiposidad visceral, en la grasa hepática, en la grasa epipericárdica y miocárdica y en la grasa muscular, grasa renal y grasa pancreática. En cuanto a la génesis de la obesidad, debemos ser claros en afirmar que la etiología de la obesidad y sus complicaciones son debidas a muchos factores. Así que la génesis de la obesidad son más que un simple desbalance entre la ingesta y la pérdida de energía, entre la ingesta excesiva de calorías y el sedentarismo. La obesidad es una enfermedad multifactorial con componentes genéticos, medioambientales y factores médicos que interactúan con componentes endocrinos, inmunológicos y del comportamiento. Las causas genéticas y o endocrinas son raras y generalmente están acompañadas por patrones de crecimiento reducidos y representan solamente el 1% de la obesidad infantil, correspondiendo el otro 99% restante al concepto de obesidad nutricional exógena. Diversos estudios han concluido que la herencia juega un papel muy importante en cuanto al metabolismo de la persona, el proceso mediante el cual el organismo convierte los nutrientes ingeridos en energía, etc. Pero una de las conclusiones más importantes en un estudio reciente en la Universidad de Columbia es que la composición corporal de un niño se programa en un 80% durante la gestación, y esto tiene un valor muy importante para los clínicos. En cuanto a las comorbilidades, tenemos que la obesidad se asocia a múltiples complicaciones y comorbilidades tanto metabólicas como mecánicas que limitan la funcionalidad del individuo. Tenemos procesos de asma, hígado graso no alcohólico, colelitiasis, infertilidad, incontinencia, artrosis, apnea del sueño,
enfermedad cardiovascular, dislipidemia, hipertensión, enfermedad coronaria, falla cardíaca y embolismo pulmonar, dolor lumbar crónico secundario al sobrepeso, prediabetes, diabetes tipo 2, trombosis, gota y algunos tipos de cáncer especialmente secundarios a la cirrosis hepática, cáncer de mama y cáncer de endometrio y cáncer renal. La obesidad produce anomalías metabólicas complejas que influyen en las diversas enfermedades que afectan a los riñones. El mecanismo exacto a través del cual la obesidad puede empeorar o generar enfermedad renal crónica es aún poco claro. El hecho de que la mayoría de los individuos obesos nunca desarrollen enfermedad renal crónica indica que el aumento de peso por sí solo no es suficiente para inducir daño renal. Pero se sabe que en individuos afectados por la obesidad se produce un mecanismo de hiperfiltración, probablemente compensatorio, para satisfacer la alta demanda metabólica asociada al aumento del peso corporal. El aumento de la presión intraglomerular puede generar una lesión renal estructural e incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión arterial e hiperaldosteronismo. Los pacientes obesos necesitan una tensión arterial más elevada para excretar la misma cantidad de sodio, desarrollando una hipertensión arterial sal sensible. Además, la obesidad abdominal por diferentes mecanismos estimula la liberación de factores estimulantes de aldosterona, como las adipocitoquinas, CTLP1, la C1Q, el factor de necrosis tisular relacionado con la proteína 1. Por tal motivo, en los pacientes obesos con hipertensión arterial, el tratamiento de elección es con antagonistas de los receptores de la aldosterona. Y también nos lleva a presentar complicaciones mentales, con alteraciones en sus esferas psíquicas y percepción de su propia identidad y del mundo exterior, manifestándose con depresión, ansiedad, etc. Como podemos observar, los niños obesos presentarán un 21% más de probabilidad de sufrir bullying, un 25% más de probabilidad de iniciar adicción al tabaco y un 12% más de ideas suicidas. En cuanto al abordaje integral, nos debemos guiar por la escala de estadificación de la obesidad de Edmonton, que es un sistema de riesgo que clasifica a las personas obesas en 5 estadios, del 0 al 4, en función de su perfil de morbilidad para riesgo de la salud. Consiste en la identificación de las comorbilidades y de la limitación funcional que pueden ocurrir en relación con la obesidad, con el fin de definir y guiar los objetivos terapéuticos dirigidos a personas obesas. No sería muy adaptable a la edad pediátrica temprana, pero sí nos deja importantes enseñanzas acerca de la morbilidad que presentan los pacientes obesos. En el estado 0, el paciente no presenta riesgo aparente relacionado con la obesidad, es decir, que el exceso de grasa no está produciendo patología apreciable por mediciones físicas o de laboratorio y ningún compromiso a nivel de su comportamiento psicológico. En el estado 1 ya comienzan a presentar los factores de riesgo, aunque en forma subclínica a todo nivel, tanto de laboratorio como en el ámbito psicosocial, pudiéndose apreciar ya criterios que nos enmarcan el inicio de los problemas en el paciente obeso. En este estadio 2 tan temprano, comienzan a verse más marcadas las manifestaciones tanto clínicas como de laboratorio de las consecuencias de la obesidad, limitando más al paciente que la padece en poder desarrollar sus actividades físicas. Estadio 3 ya se presenta daño en órgano terminal como infarto de miocardio, falla cardíaca, etc. y psicopatologías significativas que llevan a deterioro muy importante del bienestar del paciente. Y en el estadio 4 ya encontramos un paciente severamente comprometido que puede estar ya cursando con un cuadro terminal. Y aquí observamos las categorías de la obesidad
basadas en el índice de masa corporal, las desviaciones estándar de la Organización Mundial de la Salud y el porcentaje de la Asociación Americana de Pediatría. Debemos tener en cuenta que el índice de masa corporal es una medida antropométrica usada como herramienta de tamizaje, ya que involucra masa muscular, masa ósea, masa grasa y fluidos, y no debe usarse como medida exclusiva para identificar el exceso de adiposidad y establecer el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. Un juicio clínico adecuado puede hacer la diferencia entre aquellos pacientes con bajo índice de masa corporal y alto contenido graso o viceversa, alto índice de masa corporal y bajo contenido graso. Lo cual se puede resumir en estos tres puntos de vista. Desde el punto de vista etiológico, siendo la obesidad idiopática o esencial, secundaria o sindromática. Desde el punto de vista cuantitativo, lo cual hace relación al porcentaje de masa corporal en relación con el peso ideal, que sería en leve o grado 1, moderada o grado 2, intensa o grado 3 y mórbida. Y desde el punto de vista distributivo, la tan conocida obesidad tipo androide, tipo ginecoide o tipo generalizada. De acuerdo con los criterios aunados de la Asociación Americana de Pediatría, los lactantes menores de 2 años se consideran obesos si su peso por talla sobrepasa el 97% de acuerdo con su género, según las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Los preescolares de 2 años se consideran extremadamente obesos si tienen un índice de masa corporal mayor al 120% del 95% para su edad y sexo, o un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado, de acuerdo con su grupo étnico. Los adolescentes con un índice de masa corporal mayor al 85 y menor al 95% se encuentran en sobrepeso. Se recomienda que se hagan valoraciones sistemáticas a todo niño o adolescente que haya llegado al 85% de su índice de masa corporal para los trastornos concomitantes relacionados con la obesidad, como la prediabetes, diabetes manifiesta, dislipidemia e hipertensión. Se aconseja no utilizar análisis de laboratorio sistemáticos para tratar de identificar las pocas causas endocrinas infrecuentes que originan obesidad en la edad pediátrica, a menos que las manifestaciones clínicas lo justifiquen, como son obesidad con talla muy baja, dismorfismo, etc. Se aconseja limitar las pruebas genéticas a los niños con obesidad de origen temprano, antecedentes familiares de obesidad extrema, hiperfagia o un apetito anormalmente intensificado. Y en nuestro medio, de acuerdo con la resolución 2465 del 2016, la obesidad infantil se define como peso para la longitud o talla o índice de masa corporal para la edad por encima de la línea de puntuación más 3 desviaciones estándar en menores de 5 años y por encima de la línea de puntuación más de 2 desviaciones estándar en el grupo de 5 a 10 años de edad. Pero debemos recordar que es preciso tomar acciones dada la prevención que nos indica nuestro proceder cuando los pacientes se acercan al límite superior esperado. Pero, ¿cuál es la mejor medida antropométrica relacionada con comorbilidades de los obesos? El índice de masa corporal está fuertemente relacionado con el crecimiento y la maduración puberal. Por otra parte, no siempre relaciona con obesidad central y no puede diferenciar la masa muscular de la masa ósea y la grasa. El índice de masa corporal es la medida tradicional para clasificar a los pacientes con sobrepeso u obesidad, al igual que las desviaciones estándar de la Organización Mundial de la Salud, pero no son un buen indicador para poder detectar riesgo de comorbilidades, que es a lo que los clínicos más nos interesan. Hay muchos indicadores que pueden ser difíciles de llevar, pero el más sencillo y no menos importante es la relación cintura-talla. Aunque la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera son también importantes como indicadores de comorbilidades,
La relación cintura-talla es el más simple indicador de riesgo cardiovascular y de mortalidad en personas obesas, seguida de la circunferencia de la cintura y de la relación cintura-cadera. La relación cintura-talla fue hallada como el mejor indicador de problemas cardiovasculares, dislipidemias, anormalidades sanguíneas, diabetes mellitus e hipertensión arterial, tanto en mujeres como en hombres, independientes de la edad, sexo y grupo étnico. Podemos definir obesidad abdominal cuando el índice cintura-talla sea mayor al 0.5% y sobrepeso cuando sea mayor al 0.45% para los niños a partir de los 6 años de edad. En adultos ya se ha propuesto como la medida antropométrica que mejor predice la presencia de síndrome metabólico y por tanto su mejor método de cribado, quizás pronto lo sea también en la edad pediátrica. Es muy cierto el adagio que nos dice: pretenda que su cintura sea la mitad de su talla. Jugando un papel muy importante los factores epigenéticos, teniendo en cuenta que todo comienza desde antes de la concepción. ¿Cómo es el estado nutricional de la madre? ¿Cuáles son sus hábitos y creencias? ¿Y cómo se encuentra su estado emocional? Es aquí donde se conjugan una serie de factores que nos van a informar cuál ha sido el manejo de la madre que desea procrear y cómo se encuentra su núcleo familiar. Y debemos enfocar nuestra atención allí, porque dependiendo del bagaje que dejemos, sea bueno o sea malo, todo va a repercutir en el futuro de esa concepción, en el futuro del individuo. La etapa preconcepcional es una etapa muy importante porque sienta las bases para los futuros 1000 días. Aunque llegamos a este mundo ya con un bagaje genético, son estos primeros 1000 días donde se puede remodelar el futuro del ser humano. Es en este periodo donde podemos modificar el futuro de un adulto saludable. Por tal motivo, si hago una buena atención desde estos primeros 1000 días, no solamente voy a lograr una generación de individuos saludables, sino que también voy a disminuir el riesgo de presentación de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etc. Durante estos primeros 1000 días, el genotipo tiene la suficiente plasticidad para modificarse y así formar un adecuado fenotipo del adulto. Es en este periodo el genoma humano queda particularmente expuesto a los factores ambientales, posibilitando acciones en salud pública de fuerte impacto en el presente y en el futuro. Innumerables los factores de riesgo a que se ve abocada la mujer durante el embarazo, pero uno de los más importantes y que aún no se conocen por completo los mecanismos por los cuales afecta al feto es la exposición intrauterina a la diabetes gestacional, que aumenta el riesgo de obesidad. Se ha detectado hiperglicemia, hiperinsulinemia y mayor síntesis de leptina en el feto cuyas madres cursan con diabetes gestacional. Se estima que la diabetes gestacional también puede influir el epigenoma fetal y favorecer la expresión de genes que facilitan la acumulación de grasa corporal. De gran importancia en lo que nos concierne y nos preocupa en el crecimiento de los niños es el tejido adiposo. Si hablamos de exceso de energía, lo primero que pensamos es en la grasa corporal y en el tejido adiposo, cuya función más conocida es la reserva de energía en forma de grasa. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo especializado que representa del 20 al 25% del peso corporal total del individuo sano. Desde el punto de vista funciona como un órgano endocrino activo, interfiriendo con procesos hormonales y en la alteración de la lipólisis, lipogénesis y en la hipertrofia e hiperplasia adipositaria. Se considera un órgano endocrino de múltiples funciones, en el cual se pueden apreciar tres tipos de tejido: el blanco, el pardo y el beige. El tejido adiposo blanco o unilocular es el más abundante y por su localización se divide en dos tipos: el subcutáneo y el visceral. Está compuesto de adipocitos con una gran vacuola grasa compuesta principalmente de triglicéridos inmersos en una red de tejido conectivo que contiene precursores de adipocitos, fibroblastos,
células inmunológicas, etc. Es el principal depósito de energía del organismo y el principal regulador de los ácidos grasos no esterificados. Es un tejido muy irrigado e inervado. El sistema nervioso simpático es un importante regulador de la lipólisis, mientras que el parasimpático regula su función endocrina. En los obesos aumenta la síntesis de cortisol, lo que favorece la obesidad central, y se modifica la síntesis de hormonas sexuales, lo que explicaría en parte la aceleración en la maduración sexual en las niñas obesas y la pseudoginecomastia en los varones. El aumento de tejido adiposo visceral es propio de la obesidad tipo androide u obesidad central de los varones, que se asocia con mayor liberación de citoquinas como la resistina, aumento de resistencia a la insulina y mayor riesgo cardiovascular. El aumento de tejido adiposo subcutáneo es típico de la obesidad periférica o ginecoide, más frecuente en las mujeres, que se relaciona con mayor secreción de adinopectina, que tiene propiedades antiinflamatorias y antiateroscleróticas, menor riesgo de diabetes y menor riesgo cardiovascular. El tipo de tejido adiposo pardo o multilocular, su coloración es más oscura debido al gran número de mitocondrias y su principal función conocida es la termogénesis, generación de calor, dependiente de la estimulación del sistema simpático. Su función más importante es la generación de calor en el recién nacido, y aunque se pensaba que se iba atrofiando con la edad, hoy se ha descubierto que tiene propiedades antiinflamatorias. En los últimos años se ha descubierto un tipo de tejido adiposo parecido al marrón, pero que se encuentra en los depósitos de adipocitos blancos y que se ha denominado tejido beige. Ante el frío, nuestro sistema nervioso simpático involuntario activa el adiposo marrón y beige dándonos calor. Tanto el tejido adiposo marrón como el beige están para quemar la grasa y no para acumularla. Pero para que esto suceda se necesita el estímulo del ejercicio, el cual produce los mismos efectos que el estímulo del frío. El ejercicio a través de la hormona hircina, que es secretada por el tejido muscular, estimula el tejido beige y sus funciones, incrementando la oxidación de las grasas y la producción de calor. Convierte la grasa blanca en grasa. Teniendo entonces que la adiposidad en las mujeres suele acelerar la maduración y producir pubertad y menarca tempranas, mientras que el sobrepeso en los varones puede estar asociado al inicio tardío de la maduración sexual. La maduración de la androstenediona en el tejido adiposo incrementa las concentraciones de estronas plasmáticas, causando ginecomastia en varones adolescentes. Las adolescentes tienen riesgo incrementado de presentar hiperandrogenismo, que provoca hirsutismo, acné o alopecia androgénica, e inicio temprano del síndrome de ovario poliquístico, que afecta del 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Este síndrome parece comenzar en el periodo premenárquico, produciendo disturbios menstruales. Se sabe que la resistencia a la insulina juega un papel muy importante en la disfunción reproductiva y ovárica. En los varones la obesidad puede presentar pseudo-hipogenitalismo, ya que la grasa suprapúbica oculta la base del pene, disminuyendo en apariencia su tamaño real y causando frecuentemente problemas psicológicos de la aceptación y adaptación corporales. La acumulación de grasa corporal se acompaña de adaptaciones hormonales y metabólicas destinadas a mantener la homeostasis del organismo para prevenir mayores ganancias de peso. Sin embargo, estas adaptaciones no son efectivas y, por el contrario, la obesidad genera más obesidad. Debemos tener en cuenta algunas variaciones de vital importancia como diagnósticos clínicos diferenciales que, aunque raras, pueden sospecharse mediante un examen clínico adecuado. La estatura baja con obesidad sugiere una causa sindromática o hipotalámica. El enlentecimiento en la velocidad de crecimiento con ganancia de peso exagerada puede sugerirnos una causa endocrina. El apetito y la saciedad se controlan a través de mecanismos de retroalimentación neuroendocrina. Las hormonas gastrointestinales, como la grelina,
estimulan el apetito, mientras que el GLP-1, péptido similar al glucagón 1, el péptido YY, el CCK, la colecistoquinina y la retroalimentación neuronal vagal inhiben el apetito y promueven la saciedad. El tejido adiposo proporciona retroalimentación de las reservas de energía por adinopectina y leptina a través de señales de saciedad. Estas hormonas proporcionan retroalimentación al núcleo arqueado en el hipotálamo, que envía salidas conductuales y autónomas al núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico, lo que lleva a la secreción hormonal gastrointestinal. Los neuropéptidos en el péptido cerebral YY, el péptido relacionado con agouti, que es un neuropéptido, y la orexina también causan estimulación del apetito, mientras que la melanocortina y la hormona estimulante de alfa-melanocitos promueven la saciedad. La deficiencia de MSR4, receptor de melanocortina, se ha asociado con el comportamiento de búsqueda de alimentos. Por lo tanto, el equilibrio entre la estimulación del apetito y la adiposidad se mantienen por la interacción neuroendocrina entre el intestino, el tejido adiposo y el cerebro. Las mutaciones en los genes implicados en la secreción de estas hormonas han sido de interés en las modificaciones epigenéticas y son potenciales dianas terapéuticas. En los últimos 20 años se ha observado una reducción en el tiempo de sueño en lactantes, niños y adolescentes entre 30 a 60 minutos diarios por retraso en la hora de acostarse en la noche. Una menor duración del sueño puede ser un factor de riesgo para obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y otras enfermedades crónicas. Probablemente la falta de sueño condiciona mayor ingesta calórica, fatiga y menor actividad física. Las hormonas relacionadas con el apetito, especialmente responsables de la ingesta de alimentos ricos en grasa y azúcar y que se modifican con las horas de sueño, son la leptina, que inhibe la sensación de hambre, y la grelina, que estimula el apetito. Así, a menor tiempo de sueño, las concentraciones de leptina disminuyen y aumentan las de grelina, o lo que es lo mismo, cuanto menos dormimos, más queremos comer. Cuantas menos horas dormimos, más aumentan las oportunidades de comer alimentos energéticos. Es muy bien conocido que la melatonina y la serotonina son aliadas del tejido beige. La melatonina es una hormona relacionada con el sueño que estimula la inmunidad y es antioxidante. Y la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, está también relacionada con el buen dormir, pues se aumenta la melatonina, logrando mejor manera de dormir bien, tener buena inmunidad y quemar grasa, previniendo las enfermedades crónicas transmisibles. El triptófano es un aminoácido que sube naturalmente a la serotonina y la melatonina y colabora con la grasa beige, produciendo sueño y el calor necesario para la noche, y al quemar la grasa, disminuyendo la obesidad. En lo que nos concierne al síndrome metabólico, podemos decir que es una de las complicaciones más importantes, no solamente de la obesidad, sino también del sobrepeso. Se trata de un conjunto de factores de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 y otras enfermedades en un futuro cercano. En, en relación a la etiopatogenia del síndrome metabólico, podemos decir que hay factores tanto externos, como ya lo hemos hablado, como internos. Y aquí se habla de la hipótesis de la programación metabólica. La malnutrición podría generar un fenotipo metabólico económico o ahorrador de supervivencia que, en condiciones de privación calórica, aumenta la resistencia a la insulina en el músculo y la grasa para preservar el aporte energético al corazón y al cerebro. En estudios recientes se ha visto que el factor más asociado con la aparición del síndrome metabólico a los 21 años es la ganancia excesiva de peso en los primeros 3 meses de vida. Un factor muy importante para ser insulino sensible es la actividad física, que aunque no llega a producir cambios en el peso o en la grasa corporal, sí lo hace de forma relativamente en la primera semana de su inicio. Los carbohidratos con bajo índice glucémico y la fibra producen los mismos efectos que el ejercicio. El estrés psicosocial, la falta de sueño y la depresión, a través del aumento de la producción de cortisol,
Activa el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal relacionándose con la producción del síndrome metabólico. Las interrelaciones de los 5 elementos del síndrome metabólico, obesidad abdominal, glucemia, presión arterial, triglicéridos y HDL colesterol, y el papel de la resistencia a insulina no están del todo perfilados, pero parece ser esta la responsable del síndrome metabólico. La resistencia a la insulina se involucra en la patogénesis de la hipertensión arterial, aumenta la absorción renal de sodio y la actividad adrenérgica y antagoniza la acción del óxido nítrico, y de la dislipidemia aterogénica, produce hipertrigliceridemia, descenso del colesterol HDL y cambios cualitativos en las partículas del LDL colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, haciéndolas más pequeñas y densas y mucho más aterogénicas. Se habla de resistencia a la insulina cuando su acción dificulta la captación de la glucosa por los tejidos periféricos y la supresión de la liberación de glucosa del hígado. En condiciones normales, la resistencia a la insulina se acompaña de una hiperinsulinemia por secreción aumentada compensadora para mantener la adecuada homeostasis de la glucosa. Antes de observar hiperinsulinemia basal, ya existe postprandial. En la pubertad hay un 30% en la disminución a la resistencia a la insulina, con un pico máximo en el estado 3 de Tanner y recuperación en el estado 5, ocurriendo en ambos sexos, tanto en obesos como en delgados y en las diferentes razas. Al parecer no está relacionado con los niveles de esteroides sexuales, pues ambos siguen elevados al terminar la pubertad, mientras que la resistencia a la insulina revierte, pudiendo ser responsable de los cambios transitorios en la producción de la hormona del crecimiento. La obesidad en la infancia es un factor de riesgo independiente para la edad adulta. Un niño obeso tiene un 80% de posibilidad de seguir siéndolo a los 35 años, por lo cual no se debe minimizar el problema pensando en que es un trastorno temporal que se corregirá con la edad. Incluso los adolescentes con sobrepeso o obesidad, si adelgazan, tienen un riesgo relativo de 1.8 de mortalidad de cualquier causa y 2.3 de mortalidad de causa cardiovascular en edad adulta respecto a los adolescentes eutróficos. Debemos tener en cuenta que además del síndrome metabólico hay otras complicaciones de la obesidad que se ponen de manifiesto en la infancia, como son las alteraciones respiratorias, apnea del sueño, asma, hipoventilación, manifestaciones digestivas, colelitiasis, esteatosis hepática, cardiológicas, hipertrofia ventricular, neurológicas, pseudotumor cerebri, endocrinológicas, hipercrecimiento adelantado, puberal, ortopédicas, epifisiolisis de la cabeza del fémur, tibia vara, genu valgo, dermatológicas, intertrigo, furunculosis, hidradenitis supurativa, problemas psicológicos, ansiedad, depresión y problemas sociales. En el panel de expertos del Programa de Educación Nacional del Colesterol de Estados Unidos, ATP3, define el síndrome metabólico en adolescentes a partir del inicio de la pubertad cuando se cumplen al menos 3 cualesquiera de los siguientes criterios: obesidad central o abdominal, perímetro de cintura mayor al 90% para edad y sexo, triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro o mayor del 95%, HDL menor de 40 miligramos por ciento o menor del 5% para ellos, tensión arterial sistólica o diastólica mayor al 90%, alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, bien sea glicemia basal mayor a 100 miligramos por decilitro, glicemia a las 2 horas después de carga mayor a 140 miligramos por decilitro. No se han definido criterios para niños prepúberes, pero ya hay varios estudios que aceptan que con el solo hecho de presentar alteraciones hepáticas como la enfermedad de hígado graso no alcohólico ya es el comienzo de un síndrome metabólico a cualquier edad. Podemos afirmar que los principales factores de riesgo para la resistencia a la insulina son el sobrepeso y la obesidad, sobre todo la obesidad central del predominio abdominal. El acúmulo de grasa visceral segrega un exceso de ácidos grasos libres que llegan al hígado y altera la acción de la insulina. Otros productos del tejido adiposo visceral llamados adipocinas que aumentan la resistencia a la insulina son el interferón, las interleucinas 1 y 6, el activador de plasminógeno, mientras que la adiponectina la disminuye.
El perímetro de la cintura y la relación cintura-talla son indicadores fiables del contenido de grasa abdominal. La ganancia de peso rápido, tanto prenatal como postnatal, está involucrada en la resistencia a la insulina tanto en niños pequeños o grandes para la gestacional, las madres obesas con diabetes gestacional o con diabetes tipo 1. La insulina basal refleja la resistencia a la insulina a nivel hepático y no a nivel muscular, y es la predominante en ayunas. Los principales inconvenientes son que, debido a la pulsatilidad de su secreción, tiene una variabilidad de un 30% dependiendo de muchos factores, entre ellos el estrés y el ejercicio. Igualmente, se puede encontrar variabilidad entre individuos normales e insulinoresistentes y no hay una estandarización para la edad pediátrica. El índice OMA, modelo homeostático, estima la resistencia a la insulina utilizando dos simples parámetros de laboratorio, como son la glucemia y la insulinemia en ayunas. Valora si existe un bloqueo o resistencia periférica a la acción de la insulina y, en forma indirecta, la función de las células beta del páncreas. El punto de corte para niños de 7 a 16 años es de 3.0 y en menores de 18 años es de 3.43, teniendo una variabilidad según el estado de Tanner. Tanner 2 de 3.23, Tanner 3 de 4.27 y Tanner 4 de 4.87. Es una herramienta muy importante para predecir el riesgo de progresión a diabetes y o síndrome metabólico. Reuniendo los parámetros de laboratorio con la apreciación clínica de la distribución de la grasa, como lo muestra la diapositiva, podemos hacer la diferenciación entre los pacientes obesos que posiblemente van a presentar complicaciones metabólicas y aquellos que posiblemente no van a presentar complicaciones metabólicas. Y son los llamados FOMS y FORM, en base a los siguientes criterios. Fenotipo obeso metabólicamente sano, glucosa menor de 100 miligramos, triglicéridos menor de 150, colesterol HDL mayor a 40, presión arterial sistólica o presión arterial diastólica menor al 90% para la edad y sexo. Y los pacientes con fenotipo obeso con riesgo metabólico son aquellos obesos que pueden presentar cualquier criterio alterado de los que hemos enunciado. Sabemos que el síndrome metabólico es un predictor de la enfermedad relacionado con la edad, tanto para problemas de alteración en el metabolismo de los carbohidratos como de enfermedades cardiovasculares. En un estudio de seguimiento a 6 años de individuos aparentemente sanos no obesos, uno de cada 3 individuos situados en el tercer percentil presentaron enfermedad coronaria, hipertensión, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Los individuos insulinoresistentes permanecen normoglucémicos si su páncreas es capaz de producir grandes cantidades de insulina y luego se vuelven diabéticos cuando no pueden sostener este rango de insulinemia. Primero se pierde la fase de respuesta celular a la glucosa y se ha demostrado la aparición más precoz de diabetes tipo 2 en individuos que han sido obesos desde la infancia. Los niños con síndrome metabólico ya padecen de una arteriosclerosis subclínica visible en ecografía de alta resolución, aumentando el riesgo de enfermedad coronaria, cerebrovascular y periférica, las cuales son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. En un estudio de un grupo de niños con síndrome metabólico reevaluado 25 años después, desarrollaron enfermedades cardiovasculares en un 14.6%. El cáncer de colon, de mama, de endometrio y así como el carcinoma hepático y biliar está relacionado con pacientes con esteatosis hepática de gran evolución. También hay otras manifestaciones clínicas del síndrome metabólico que, aunque no forman parte de los criterios diagnósticos, se asocian mucho con él. Hígado graso no alcohólico, esteatosis que conlleva a estatohepatitis no alcohólica, debe a la hiperproducción de ácidos grasos por efecto del hiperinsulinismo portal. También vamos a encontrar hiperandrogenismo, que la insulina aumenta la producción ovárica y suprarrenal de andrógenos y disminuye los niveles de proteínas transportadoras de esteroides sexuales, aumentando su fracción libre.
y da manifestaciones de adenarca precoz, hirsutismo y oligomenorrea en la adolescencia. No tiene repercusión en el varón. La talla alta porque la resistencia de la insulina disminuye las proteínas transportadoras de factores de crecimiento parecidos a la insulina, aumentando en consecuencia el factor de crecimiento parecido a la insulina, principal efector de hormona del crecimiento. Dado que el aumento de la talla se acompaña de aumento de la edad ósea, la edad de la talla adulta será normal. También vamos a encontrar acantosis nigricans, que es una lesión dermatológica que afecta a los pliegues, especialmente del cuello y axilas, consistente en placas de hiperkeratosis con apilomatosis y pigmentación. Puede encontrarse en obesos insulinosensibles. También hay otras alteraciones bioquímicas ocultas, como son las alteraciones del nivel de glicemia, de triglicéridos, de colesterol. Hay estado protrombótico, estado proinflamatorio, hiperuricemia, que pueden alterar la actividad física de todos estos pacientes. Y haciendo énfasis en una de las consecuencias más delicadas y comprometedoras para la salud del individuo, como lo es la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es una de las causas más frecuentes de enfermedad hepática crónica en la población general, con cerca del 30% de los padecimientos, considerándose que en los próximos años será la causa más frecuente de trasplante hepático y que abarca un amplio espectro de condiciones que van desde la esteatosis hasta la esteatohepatitis y fibrosis, pudiendo progresar a enfermedad de hígado terminal. Ocurren dos actos importantes para su presentación. El primero es el acúmulo de grasa a nivel hepático y el segundo es la necrosis que se presenta. Y como hechos incuestionables que nos llevan a todos estos problemas tenemos los siguientes. Los carbohidratos son los responsables de la secreción de insulina. La insulina es la responsable de la acumulación de grasa. Los carbohidratos son necesarios para la acumulación de un exceso de grasa. Los diabéticos 2 y los obesos suelen tener insulinemia elevada y una respuesta secretora exagerada ante los carbohidratos de la alimentación. Si por un ejercicio de simplificación quisiéramos definir en 3 oraciones una aproximación general a la dieta ideal, diríamos que, primero, los carbohidratos que aportan sus alimentos deberían ser exclusivamente intracelulares. Esto significa excluir también los jugos naturales, ya que los efectos de sus carbohidratos difieren de cuando están integrados al vegetal. Varios estudios informan que al digerir la fruta entera, hecha puré o desprovisto de su fibra, el jugo, cada una de ellas aportando 60 gramos de carbohidrato, produjeron efectos distintos. El jugo fue significativamente menos saciante que el puré y este que la fruta intacta. La concentración plasmática de glucosa aumentó a nivel similar después de ingerir cualquiera de las tres, pero una mayor caída y rebote se produjo después del jugo, menos con el puré y no existió para la fruta entera. La concentración de insulina aumentó a mayor nivel después del jugo y del puré que después de la fruta intacta. Segundo, debe estar constituida por alimentos de un tenor acuoso aproximado o superior al del organismo, más del 70%. Y tercero, evitar alimentos de color pardo que son un producto de tostación. Aun cuando se presenta enfermedad de hígado graso, en forma práctica se considera que para reducir la esteatosis se necesita lograr una pérdida de peso del solo más del 3%. Pero para lograr la resolución, o sea, la ausencia de balonización, se necesita una pérdida más del 7% y para mejorar la fibrosis una pérdida de peso más del 10%. Por lo cual es importante iniciar estos dos ítems en forma temprana. Alimentación al seno materno mínimo 6 meses, iniciar la alimentación complementaria con alimentos saludables y continuar con la leche materna y tan pronto el niño camine bien, se debe comprar una pantaloneta o sudadera y decirle, vamos a hacer ejercicio para que vaya cogiendo el hábito de hacerlo, ya que a partir de esta etapa de caminadores, el ejercicio debe ser parte de la dieta. Muchos autores dicen que de por sí los niños hacen mucho ejercicio porque juegan y no están quietos, pero es que eso es la normalidad del niño. Y considero que se debe crear el hábito del ejercicio tan pronto inicia la deambulación en forma correcta.
A manera de resumen y conclusión, podemos decir que durante el primer año de vida se produce la etapa de crecimiento y desarrollo postnatal más acelerada del ser humano, jugando la nutrición adecuada durante estos primeros meses un papel muy importante porque va a favorecer el potencial de crecimiento tanto físico como el desarrollo intelectual en etapas posteriores, determinando o fijando consecuencias metabólicas importantes durante las etapas posteriores, durante la infancia y la adolescencia, pudiendo marcar derroteros para la vida adulta. La obesidad infantil también debe abordarse desde una perspectiva multifactorial que involucra al niño, a los padres, el medio familiar y el medio ambiente en general que favorecen su aparición. Ya es muy claro el conocimiento de que factores como la obesidad materna en la etapa preconcepcional, el aumento de peso durante el embarazo y la multiparidad, la prematurez y el peso del fruto de esa concepción son determinantes para una mayor susceptibilidad al desarrollo de obesidad en la edad futura. Los hábitos y conductas alimentarias de los padres y otros familiares, la obesidad en el núcleo familiar, el nivel académico y socioeconómico de los padres van a determinar lo que se ha denominado el ambiente obesinógeno. La alimentación y el manejo durante los primeros 1000 días y en especial el manejo durante los primeros meses, ya sea con leche materna, fórmulas lácteas en conjunto, con el tiempo de duración de estas, la edad y características del inicio de la alimentación complementaria, el consumo de alimentos con alta densidad energética o los que denominamos comida chatarra, resulta por sí sola o en asociación con los factores señalados en un detonante para la aparición de obesidad en las etapas tempranas de la vida, lo que lleva a presentar mayor riesgo de morbilidad y mortalidad a corto, mediano y largo plazo. Como conclusión, podemos decir, sin llegar a ser exagerados, que con la presencia de obesidad pregestacional y de alimentación con fórmula láctea exclusiva, conlleva un riesgo del 64.38 mayor de desarrollar sobrepeso y obesidad a los 12 meses de edad. Las frutas, las verduras y los cereales enteros tienen asociación inversa con el riesgo de enfermedad coronaria, 10 a 30% menos por cada 10 gramos por decilitro de aumento de la fibra que la contienen, pero no se ha comprobado esa asociación negativa para la fibra aislada de cada uno de ellos. Llegando al punto final de haber dejado en todos ustedes la inquietud de abordar a estos pacientes en la forma más temprana posible para evitar todas estas complicaciones que se pueden presentar en la edad futura. Muchas gracias.